I see you. Hello? What on earth are you doing there? Didn't you get the memo? Bueno, aquí otra vez. Ya hacía tiempo que quería hablar de este tema, pero por ciertos problemillas que no profundizaré hoy, tuve que posponerlo por demasiado tiempo, pero como dicen, más vale tarde que nunca. Y solo para aclarar, sé que hay un montón de vídeos hablando de lo mismo, pero quise aportar mi granito de arena. Es eso y no que me quede sin ideas. Sin más preámbulo, y como vieron en el título, hoy veremos las cintas que dividieron el fandom. Pero antes de juzgar si son buenos o malos, hay que entender algo muy importante. Los VHS no son contenido oficial. No vienen de Scott Cawthon, no explican el canon real del juego y no buscan reemplazar la historia original. Son proyectos creados por fans, personas que aman FNAF y quisieron explorar el terror desde otra perspectiva, una más psicológica, más incómoda y menos dependiente de jumpscares. Y aunque resulte ser obvio, créanme. Hay personas que creen que los VHS forman parte de la historia principal. Además de ello, muchos de estos creadores nunca intentaron decir esto es lo que realmente pasó. Simplemente tomaron elementos del universo de FNAF y los reinterpretaron a su manera. El problema no nació en los VHS en sí, sino en cómo la comunidad empezó a consumirlos y a mezclarlos como si todo formara parte de lo mismo. Ahora, siendo justos, hay que decirlo sin miedo. Los VHS han sido una joya para el fandom en muchos sentidos. Primero, en sus inicios por el 2020, devolvieron el miedo. FNAF ya no asustaba como antes, y eso no es un insulto, es algo normal. La franquicia creció, cambió de tono y se volvió más accesible para todo público. Esto se resaltó más con la salida de Security Breach. Los VHS trajeron de vuelta esa sensación de incomodidad, de mirar la pantalla y sentir que algo no está bien, incluso cuando no pasa nada explícito. Segundo, elevaron el nivel creativo del fandom. Antes, gran parte del contenido fan se limitaba a animaciones simples o teorías que podían tener o no sentido. Los VHS demostraron que con creatividad, edición y una buena idea se podía hacer algo realmente impactante sin necesidad de ser oficial. Inspiraron a mucha gente a crear, a experimentar y a aportar algo distinto a la comunidad. Y por último, hicieron que FNAF creciera con su audiencia. Muchos fans ya no son niños. Los VHS ofrecieron una versión más adulta, más oscura y más seria del terror, algo que muchos sentían que la saga necesitaba. En ese sentido, los VHS ayudaron a que FNAF no se quedara estancado. Hasta aquí, todo parece positivo. Los VHS suenan como una perspectiva refrescante para el fandom. Pero es justo aquí donde empieza el verdadero problema. Con el tiempo, muchos fans, sobre todo los más nuevos, empezaron a confundir fanmade con canon. Empezaron a tomar elementos exclusivos de los VHS como si fueran oficiales del lore. Personalidades exageradas de personajes, eventos que nunca ocurrieron en los juegos, interpretaciones extremas de William o incluso de los animatrónicos. Y de pronto, en discusiones del fandom, aparecieron frases como eso pasa porque lo vi en un VHS o en realidad es así porque un VHS lo mostró. En ese momento, la creatividad deja de ser una inspiración y empieza a convertirse en confusión. El lore de FNAF ya es complicado de por sí. Es ambiguo, fragmentado y libre de interpretaciones. Cuando se suman los VHS sin una separación clara, el caos se multiplica. No porque los VHS sean malos, sino porque se les da un peso que nunca debieron tener dentro del canon o en productos ligados a este como las películas. Esto ha generado divisiones dentro de la comunidad. Fans que sienten que otros no entienden el lore, teorías poco creíbles, discusiones que terminan siendo más tóxicas de lo necesario. El fanmade, que debería unir a la comunidad, empieza a separarla. Pero también hay que decir algo importante. Los VHS no crearon este problema. Solo lo hicieron más visible. La comunidad de FNAF siempre ha tenido una enorme necesidad de respuestas claras. Y cuando la historia no las da, el fandom las busca donde puede. Entonces, ¿los VHS son malos para la comunidad? No exactamente.
El problema no es crear contenido oscuro o experimental. El problema es no saber diferenciar. Si los VHS se entienden como interpretaciones o universos alternos, enriquecen el fandom de una manera increíble. Si se usan para imponer teorías o desacreditar a otros fans, genera toxicidad no deseada. También hay que reconocer algo. Muchos creadores de VHS jamás pidieron que su contenido fuera tomado como canon. Aún así, su trabajo terminó influyendo más de lo que esperaban. Eso demuestra el impacto que pueden tener estas obras dentro del fandom, para bien o para mal. Al final, la pregunta no es si los VHS son buenos o malos. La verdadera pregunta es cómo los consumimos como comunidad. FNAF siempre ha sido un rompecabezas, pero no todas las piezas vienen del mismo lugar. No todo lo oscuro es oficial, y no todo lo perturbador forma parte de la historia. Porque seamos honestos, muchas veces no defendemos la historia oficial, defendemos la versión que más nos gusta. Y cuando alguien cuestiona, no lo tomamos como una opinión, lo tomamos como un ataque. Ahí es donde el problema deja de ser creativo y se vuelve personal. Obviamente no es en toda la comunidad. Pero sí en la parte más tóxica. Hay fans que ya no discuten con pruebas del juego, sino con escenas fanmade. Hay teorías que se sienten más como headcanons colectivos que como análisis reales. Y cuando alguien intenta volver a las fuentes oficiales, es tachado de cerrado o de no entender la verdadera. Pero esto es solo mi opinión, ¿qué es lo que opinas tú sobre este tema? ¿Tienes algún comentario que difiera sobre el mío o que avale mi opinión? Con mucho gusto lo leeré. Nos vemos.